Bueno, buenas noches, ¿cómo les Hola, va? ¿Cómo sí, están? buenas noches a todos. Hola Leti, hola Adriana. Ahora sí, ¿Cómo están? empecemos, dada la hora y dado el respeto a los que vienen temprano. Hoy es nuestra última clase de cardiología y para el último dejamos una clase que sería casi como la globalización de todo lo que hemos visto, porque hemos visto muchas maneras de enfermarnos, cómo lo diagnosticamos, cómo lo tratamos. Y ahora es la visión nueva de cómo es la enfermedad y una vez enfermo, ¿qué hacemos para evitar que nos mate? Para eso hemos convocado a la doctora Adriana Andina, que es una cardióloga reconocida, muy reconocida en nuestro medio, que además tiene la particularidad de ser una de las pioneras en cardiometabolismo, miembro del capítulo de cardiometabolismo de la SAC. Así que ella es la persona indicada para hablarnos de esto. Me acompaña mi compañera de comisión, la doctora Leticia Lobo, que es la secretaria de Extensión Institucional y Universitaria del Colegio Médico de Catamarca. Leti, ¿querés decir algo? Bueno, buenas noches a todos. Es un placer poder acompañarlos en este curso. Espero que lo disfruten mucho. Y bueno, muchas gracias, doctora, por la participación. Es un placer que lo disfruten todos los colegas. Adriana, cuando quieras compartir pantalla y empezar tu clase, que la vamos a ver con muchísimas ganas. Perfecto, gracias. ¿Se escucha y se ve? Ahora perfecto. Bien. Buenas noches. ¿Perdón? ¿Se escucha? Está perfecto, Adriana. Sí. Puedes empezar tranquila. Volvé al inicio de la clase si querés. Ahí está. Bien. Buenas noches. Es un placer. Es un placer poder compartir con ustedes esta actividad. Agradezco al Colegio Médico, a las autoridades, sobre todo a mi colega, el doctor Pablo Marín, por la invitación, y sobre todo a los colegas del interior, que a esta hora, un día viernes, están conectados. Hablar de cardiometabolismo, la verdad que es un desafío, porque además de ser un tema sorprendente, con muchísima información, tiene mucho impacto, no solamente en la salud individual, sino en la salud pública. Entonces, a este desafío lo tomo desde un punto de vista eminentemente práctico y clínico, de manera que sea útil para todos y nos podamos manejar con solvencia. A algunos se podrá preguntar por qué hablar de cardiometabolismo. Y es porque hay mucha evidencia científica, estudios multicéntricos que no han hecho más que corroborar la íntima relación que hay entre obesidad, diabetes, trastornos metabólicos y el desarrollo de enfermedad cardiocerebrovascular, con el agravante que en las últimas 3 a 4 décadas hemos visto un incremento notable en las enfermedades crónicas no transmisibles. Esta es la hoja de ruta de lo que vamos a ver esta noche. Y volviendo a lo básico, es para hacer hincapié que no necesitamos alta complejidad para poder ayudar a los pacientes e identificarlos para evitar la historia natural que nosotros sabemos que es la muerte cardiovascular. Necesitaríamos un martillo de reflejos en lo posible con punta y cepillo, un tensiómetro con un magneto adecuado, es fundamental una cinta métrica inextensible, un estetoscopio en lo posible con campana, una balanza con altímetro, un diapasón y obviamente si pudiéramos contar con un reflectómetro o glucómetro sería muchísimo mejor. Y en este slide nosotros podemos ver por qué la importancia del cardiometabolismo.
es de la Organización Mundial de la Salud, la fuente, y hay una comparativa entre la mortalidad global en el 2000 y la mortalidad global en el 2019. Y si ustedes se fijan, la cardiopatía isquémica por lejos es la primera causa seguida del accidente cerebrovascular, que a su vez es la primera causa de invalidez, y la tercera, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. O sea que en estas tres primeras causas tenemos más del 80% de la mortalidad global. En cuanto a la obesidad, hasta el 2018, de donde yo saqué este slide para esta charla, se estimaba que había 2.000 millones de personas afectadas de sobrepeso o obesidad en el mundo, y se habían registrado 4 millones de muertes directamente relacionadas con la obesidad. Pero en un statement que publicó la Sociedad Americana de Cardiología hace 3 meses, entre el 39 y el 49% de la población adulta está afectada. O sea, estamos hablando de 2.800 a 3.500 personas a nivel global que tienen exceso de peso. Y si vamos al Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes en su última publicación en el año 2019, fíjense que había 463 millones de diabéticos, y lo que se supone que va a haber, las proyecciones para el año 2045 son 700 millones, es decir, que el incremento global sería del 51%. Pero si nos vamos al área de América del Sur y Central, vemos que el incremento va a ser mayor, del 55%. Entonces, ¿qué es importante saber respecto a la diabetes? Que 1 de cada 11 adultos entre 29 y 79 años tienen diabetes. El problema es que la mitad no sabe que es portadora de esta condición. Que 1 de cada 13 adultos del mismo rango etario tiene tolerancia normal a la glucosa, que es un estadio prediabético y que desde el punto de vista cardiovascular importa el mismo riesgo. Un 20% tiene más de 65 años y de cada 4 diabéticos, 3 viven en países de ingresos bajos y medianos. Y algo que también nos tiene que alarmar es que el 17% de los nacidos vivos han sido afectados por hiperglucemia materna, sea porque una diabética decidió embarazarse o porque una mujer desarrolla diabetes gestacional durante el embarazo. Entonces, si nos vamos a las proyecciones del año 2045 y sumamos los 700 millones de diabéticos más los 548 millones de pacientes que van a tener como estadio prediabético la tolerancia alterada a la glucosa, estamos hablando de más de 1.200 millones de personas. En la Corte de Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de la Argentina, nosotros podemos observar que desde el 2005, que fue la primera, al 2018, que fue la última, tenemos casi 13 puntos de incremento en sobrepeso y obesidad. O sea, de cada 100 argentinos, 66 tienen exceso de peso. De cada 100 argentinos, 13 prácticamente tienen diabetes, y más de 13 ha tenido consumo episódico excesivo de alcohol. Y solamente un 6% mantiene un hábito nutricional saludable, que es el consumo de al menos 5 porciones de frutas o verduras diarias. Lo que tenemos que entender es que ningún paciente termina en diálisis o termina desarrollando demencia vascular o insuficiencia cardíaca o muerte súbita, ACV e infartos de un día para el otro. Nosotros le llamamos el continuum cardiovascular. ¿Qué significa? Que es la historia natural del paciente que tiene factores de riesgo, como por ejemplo hipertensión, diabetes, tabaquismo, dislipidemia y obesidad, que si nosotros no intervenimos tanto tempranamente en el diagnóstico, como también de manera precoz en el tratamiento farmacológico y no farmacológico, y vamos a ver el Rest in Peace, descansen en paz. Y si nos fijamos en el inicio de esta historia natural, vemos que tanto la disfunción endotelial como la aterosclerosis son dos condiciones que nosotros podemos clínicamente sospechar. Acá me interesa solamente refrescar, esto ha sido publicado en el Diabetes Care el año pasado, sobre todo hagamos hincapié en la columna celeste del medio, para poder recordar que la glucosa normal en ayunas es aquella que va de 100 a 125. La tolerancia alterada es aquella que en la curva después de las 2 horas tenemos entre 140 y 199 miligramos de glucosa, o una hemoglobina glicosilada entre 5,7 y 6,4. Acá tengo que aclarar que estos son los criterios de la Sociedad Americana de Diabetes. La Sociedad Argentina de Diabetes considera la glucosa normal en ayunas a partir de 110 miligramos, con la salvedad
que si el paciente tiene algún estado comórbido, se baja el umbral a 100 miligramos. En cuanto al diagnóstico clínico de la obesidad, lo que tenemos que saber nosotros y transmitirle a los pacientes es que la obesidad es una enfermedad crónica, que es un factor de riesgo duro para el desarrollo de enfermedad cardiovascular, que es una enfermedad multifactorial de patogénesis muy compleja, que involucra factores epigenéticos, genéticos, medioambientales, psicosociales, biológicos, socioeconómicos. Pero lo que importa saber no es solamente si el paciente tiene exceso de peso, sino a dónde está ese exceso de peso ubicado. Entonces, por el índice de masa corporal, que en algunos slides ustedes lo van a ver como BMI, Body Mass Index, habla de corpulencia. Recuerden que esa fórmula es muy sencilla. Es el peso del paciente dividido la altura al cuadrado. Entre 25 y 29,9 se considera sobrepeso. De 30 a 34,4 se considera obesidad grado 1, entre 35 y 39,9 obesidad grado 2 y a partir de 40 obesidad grave o grado 3. Lo importante es saber la distribución, como les dije recién, y eso cómo se toma, con una cinta métrica inextensible en el punto medio entre la última costilla flotante y la cresta ilíaca, con el paciente en expiración. Ya vamos a ver los valores de corte. Pero también es importante tomar el perímetro de cuello, porque si un varón tiene más de 43 centímetros o una mujer más de 40,5 centímetros de perímetro de cuello, eso nos debe hacer sospechar que el paciente puede presentar síndrome de apnea del sueño. Si tuviéramos una balanza con impedanciómetro que nos permite distinguir cuál es el peso magro y cuál es el peso graso, sería muchísimo mejor. Nosotros sabemos que las mujeres tienen que tener menos del 33% y los varones menos del 25%. Y acá tenemos que hacer también la aclaración que lo que importa es, además de la ubicación de la grasa ectópica. Hace más de 3 décadas que se ha dejado de considerar el tejido adiposo como un mero depósito de energía, porque en verdad es un órgano de secreción endocrina, autócrina y parácrina. En cuanto al síndrome metabólico, también llamado síndrome de Viven o síndrome de insulinoresistencia, a mí me gusta particularmente, y esta elección ha sido personal, los criterios diagnósticos de la Federación Internacional de Diabetes. Per se no es una enfermedad, pero sí es un clúster de condiciones alteradas clínicas y metabólicas que claramente me van a definir la población de más riesgo cardiovascular y de desarrollar diabetes. La condición sine qua non es tener obesidad central, que es la que yo les dije recién que se tomaba con la cinta. Los varones que tengan más de 94 y las mujeres que tengan más de 80 entran dentro de este grupo de obesidad central. En cuanto a la gente de raza amarilla, se consideran 2,5 puntos menos porque la raza amarilla tiene mayor cantidad de grasa visceral. Entonces, 91,5 sería el corte de los varones y sería de 77,5 el corte en las mujeres. Pero además de esa obesidad central, tenemos que tener 2 o más de los siguientes factores. Los triglicéridos por encima de 150 o con tratamiento, un HDL, que acuérdense que es el colesterol protector, habitualmente la gente lo conoce como colesterol bueno, de menos de 40 los varones y menos de 50 las mujeres, o que estén en tratamiento para alguna alteración de este tipo, o la presión arterial sistólica superior a 130 o una diastólica superior a 85 o con tratamiento antihipertensivo, o bien una glucemia basal superior a 100 o diabetes tipo 2 diagnosticada previamente. Recuerden estos valores porque es sumamente importante. Ahora entrando de lleno a lo que es la obesidad como patología, la tenemos que entender como una adiposopatía. ¿Qué significa? Que el adipócito, que es la célula principal del tejido adiposo, es disfuncionante. A la izquierda nosotros podemos ver en el gráfico una estructura normal, con epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, luego tenemos la fascia superficialis y por debajo la grasa visceral. A la derecha vamos a ver un gráfico
que es muy claro al mostrar cómo se pierde la arquitectura en los pacientes que tienen exceso de peso, tanto en el tejido celular subcutáneo, que no es el deleterio, sino también en el tejido celular, en el tejido graso visceral, que pueden ver ahí claramente cómo los lóbulos grasos son hiperplásicos y son hipertróficos. Y acá vemos un adipocito normal a la izquierda y cómo cuando el paciente tiene una ingesta excesiva, sobre todo ¿de qué? De hidratos de carbono refinados, de grasas saturadas, de bebidas gaseosas edulcoradas, de alcohol, el adipocito tiene la capacidad de hipertrofiarse e hiperplasiarse, pero a costa de que el precio que paga es elevado. ¿Por qué? Vamos a tener alteración en el metabolismo de los lípidos, vamos a tener un aumento de la secreción de las adipocitoquinas, más infiltración de células inmunes, con inflamación y con insulinoresistencia. Y todo ese exceso de tejido graso que va a liberar muchísimos ácidos grasos libres, ¿a dónde se van a ir a depositar? Ese excedente va a ir al hígado, generando acumulación lipídica, hígado graso o esteatosis hepática, con insulinoresistencia, y también al músculo esquelético. Se va a depositar en el músculo esquelético, va a haber insulinoresistencia y no se va a poder captar la glucosa como energía. Entonces, toda esa grasa y la glucosa en exceso, por lipogénesis de novo, se van a ir a acumular también en el hígado. Y acá solamente para nombrar a alguna de las, tiene numerosas sustancias bioactivas, hormonas y marcadores inflamatorios del tejido graso blanco. Por eso TAB es tejido adiposo blanco, que es el deleterio, porque también tenemos el tejido adiposo pardo, que está más relacionado con la termogénesis y es abundante sobre todo en el neonato. Fíjense cómo está alterada la homeostasis de los carbohidratos y de la insulinosensibilidad, porque arriba a la izquierda está la adiponectina, que es protectora, pero lamentablemente la adiponectina va a estar en relación inversa al tejido graso. A mayor grado de obesidad, menor cantidad de adiponectina. Pero sí va a haber elevación de la resistina y de la bisfatina, que me generan hipertensión arterial, del factor de necrosis tumoral alfa. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, en el marco de esta pandemia que estamos cursando, por qué a los obesos les iba mal. Y les iba mal no solamente por una cuestión mecánica, sino porque por este desbalance del adipocito enfermo tenían mayor cantidad de inhibidor de plasminógeno, un aumento del PAI-1. Y a nivel de la presión arterial, mayor hipertensión porque tiene angiotensinógeno. Y si vemos en el sistema inmune, tenemos muchos factores que son proinflamatorios, proterogénicos, y menos que son antiinflamatorios. A la izquierda, la interleuquina 1, la 6, la interleuquina 8, 18, la proteína quimiotáctica de macrófagos, el factor de necrosis tumoral alfa. Por eso es que el obeso es un paciente inflamado crónico. En cuanto a la fisiopatología, ¿cómo ejerce el efecto tan deleterio la obesidad? La verdad que es muy complejo, pero habría dos vías que serían las más evidentes. Por un lado, la insulinoresistencia, y por otro lado, una inflamación que es vascular, que es sistémica y que es indispensable para que ese proceso aterosclerótico se acelere, progrese desde la estría grasa hasta la aterotrombosis. Y si nosotros vemos desde arriba hacia abajo, las partículas de lípidos tienen la particularidad en el obeso que como están en exceso las LDL, se oxidan con facilidad. Entonces, cuando esas LDL, que es el colesterol malo, se oxida, se fagocita con más facilidad. Como el monocito se activa, pasa el subendotelio, ahí se transforma en macrófago, el macrófago deviene en célula espumosa que luego van formando la placa y que cuando la placa protruye a la luz de la arteria, expuesta por la propia dinámica del shear stress, aparece el accidente de placa o aterotrombosis. Es importante que recordemos, y lo vamos a ver en el curso de esta charla varias veces, que tanto la diabetes, la prediabetes, la insulinoresistencia como la obesidad comparten fisiopatológicamente qué patrones.
menor cantidad de óxido nítrico, menor disponibilidad de óxido nítrico sintetasa, mayor cantidad de marcadores tumorales como el factor nuclear kappa beta, el factor de necrosis tumoral alfa que les dije recién, también mayor cantidad de estrés oxidativo dado por un incremento de las especies reactivas de oxígeno. Y también tenemos, a nivel de la mitocondria, estrés mitocondrial. Entonces vamos a tener estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, disfunción endotelial, lipotoxicidad. Todas estas condiciones van a favorecer el desarrollo de las enfermedades cardio-cerebro-reno-hepatovasculares. Algo que es importante saber, cuando uno hace al paciente, le está haciendo la historia clínica, el interrogatorio, es importante preguntar si la mamá durante su embarazo desarrolló hipertensión, tenía obesidad o diabetes. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las condiciones in útero, que son adversas, van a tener un impacto muy negativo a nivel de las células germinales del feto. Eso sumado luego a factores ambientales, van a favorecer que ese feto, ese niño, sea luego un adulto joven que tenga más predisposición a las enfermedades metabólicas. Algo que tenemos que recordar también, y que comparte la obesidad con la diabetes, es que el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona están hiperactivos. De ahí que el obeso tenga una frecuencia cardíaca mayor, de ahí que el obeso tenga más predisposición a hipertensión. Porque si bien es cierto que tienen mucha leptina, hay un estado de leptinoresistencia. Para reforzar esto, recordemos siempre que cuando hay incremento de la grasa visceral, sobre todo la abdominal, pero también hay grasa ectópica, ¿dónde? En el hígado, en el corazón, en los músculos. ¿Sí? ¿Y por qué es ectópica? ¿Por qué se llama grasa ectópica? Porque están en aquellos tejidos que no están preparados fisiológicamente para tener depósitos grasos. De ahí el efecto dañino. Entonces tenemos citoquinas y sustratos hormonales que lo único que van a hacer es incrementar la insulinoresistencia, incrementar la disfunción endotelial, la inflamación, y llevarme a ¿qué? A la predisposición a tener alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono. Y acá claramente se ve que el desequilibrio energético está dado por ese exceso de los hidratos de carbono en la dieta, igual que los kilomicrones en la dieta. Entonces, ¿a dónde van todos esos en el estadio postprandial, el exceso de lípido y glucosa circulante? Y se van a ir a la célula beta, donde generan estrés oxidativo y de retículo endoplásmico, generando apoptosis, o sea, muerte de la célula. A nivel del adipócito ya vimos que produce hiperplasia e hipertrofia con disfunción, y a nivel del hepatocito la lipogénesis hace que haya mayor acúmulo de grasa en el hígado, generando esteatohepatitis. Entre tantos otros efectos deleterios que tiene la obesidad, nosotros sabemos que por cada 5 puntos por encima de 25 de índice de masa corporal, se incrementa un 16% el riesgo de desarrollar muerte súbita. De hecho, la obesidad es la segunda causa más frecuente, no isquémica, de muerte súbita. ¿Y por qué se da? Porque en el obeso hay fibrosis. Entonces el QR se fragmenta. Esa fibrosis, ¿qué hace? Que haya menor cantidad de proteínas conexinas, hay alteración de los canales iónicos, y la grasa en el corazón se deposita en el epi y en el pericardio. Entonces puede haber reentrada con taquicardia y fibrilación ventricular, que nosotros sabemos que pueden llevar a la muerte súbita. Por otro lado, a nivel auricular, tenemos un remodelado que no solamente es un remodelado eléctrico, sino también anatómico. Y como habíamos visto recién, la fibrosis, ¿qué hace? La fibrosis genera un sustrato proarrítmico, pero además tengo mayor cantidad de receptores de endotelina, y nosotros sabemos que la endotelina es vasoconstrictora. Tenemos una conducción intraauricular alterada, la patada auricular va a ser menos eficiente, y ahí tenemos entonces que por cada 5 puntos por encima de 25 de índice de masa corporal tenemos un 29% de riesgo relativo de fibrilación auricular incidente. Y los factores de riesgo que ven, lo vamos a repetir hasta el cansancio: el sedentarismo, la hipertensión, la dilipidemia, una nutrición que no es la correcta, el exceso de la ingesta de alcohol, la diabetes y el hábito tabáquico. Todo me va a llevar a lo mismo. Y fundamentalmente, ¿qué tenemos que entender? Que el manejo tiene que ser multidisciplinario. Y acá, para que quede bien claro,
cómo la grasa ectópica a nivel cardíaco me produce inflamación, me produce fibrosis, y además de generarme lo que habíamos visto, más fibrilación auricular y arritmias, me van a dar una aterosclerosis coronaria más acelerada y, por otro lado, insuficiencia cardíaca, que inicialmente tiene la fracción de eyección preservada, pero si nosotros no intervenimos, el paciente luego va a desarrollar disfunción sistólica del ventrículo izquierdo e insuficiencia cardíaca. Este slide es maravilloso porque acá uno puede llegar a entender cómo la enfermedad, la obesidad, es sistémica. Ese aumento del tejido adiposo enfermo a la izquierda, acuérdense, genera mayor cantidad de adipoquinas que son inflamatorias, tienen efecto proinflamatorio y protrombótico. Me genera insulinoresistencia, por lo que yo les dije que había depósito de grasa, entonces la insulina no puede cumplir con las funciones para las cuales está hecha. Aumenta la insulina, ¿por qué? Porque al haber insulinoresistencia, el páncreas trata de compensar la glucosa, sobre todo en ayunas, un tiempo. ¿Con qué? Con mayor secreción de insulina. Pero eso genera estrés pancreático. Entonces, de ahí que aparece luego la apoptosis de las células beta y ya directamente se instala la diabetes tipo 2. Nos fijamos que la producción de lípidos es exagerada. Acuérdense que la insulina inhibe la lipólisis. Pero si yo tengo un estado de insulinoresistencia, lo que voy a tener es un incremento de la lipólisis con mayor cantidad, oferta de ácidos grasos libres a la circulación, que me van a generar lipotoxicidad a nivel hepático y me van a generar dislipidemia, sobre todo mixta heterogénica, que me va a llevar a ¿qué? La dislipidemia, a enfermedad coronaria. Entonces, fíjense cómo tanto la diabetes como el hígado graso como la enfermedad coronaria terminan en insuficiencia cardíaca, ACV y enfermedad renal crónica. Pero más hacia la derecha del slide, habíamos dicho que había una sobreactivación del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que generan ¿qué? Mayor hipertensión arterial sistémica e hipertensión pulmonar, y la grasa la retrofaringia me genera el cuello corto. Recuerdan que habíamos dicho que el perímetro no tenía que superar los 43 en el hombre ni los 40,5 en la mujer. ¿Qué me van a generar? Que haya más predisposición a que el paciente presente síndrome de apnea obstructiva del sueño. Pero además también tenemos un estrés mecánico que se ejerce a nivel esquelético y se manifiesta como una artrosis precoz. Tienen disfasia, dificultad en la marcha, pero también a nivel por el abdomen tan globuloso, nosotros vamos a encontrar que hay mayor cantidad de reflujo gastroesofágico, esófago de Barrett y adenocarcinoma esofágico. O sea, no cabe duda que la obesidad entonces es una enfermedad sistémica. Ahora, respecto al desarrollo de la diabetes tipo 2, y acá la verdad que es un desafío, porque cuando al paciente se le diagnostica la diabetes, el 50% de su población beta está apoptótica, o sea, muerta. Entonces el paciente tiene que sobrevivir con el 50% restante. Pero ese 50%, que ya no está funcionalmente activo, no se hizo tampoco de un día para otro. Lleva de 10 a 12 años antes del diagnóstico el inicio de lo que sería la insulinoresistencia con la hiperinsulinemia compensadora. Entonces nosotros hemos perdido una ventana importantísima para hacer prevención primordial. Porque nosotros sabemos, y ya lo vamos a ver, que hay muchos factores de riesgo que nos tienen que hacer sospechar que un paciente tiene más riesgo precisamente de desarrollar diabetes. Con el agravante que al momento del diagnóstico, un porcentaje muy importante de los pacientes ya tiene complicación microvascular, o sea, a nivel de la retina, a nivel renal y a nivel neuropático. Y si nosotros no hacemos intervenciones, ya vamos a ver cuál es la historia natural del diabético. Entonces es importante que entendamos que la diabetes y el riesgo cardiovascular van de la mano. Fíjense en estos números que verdaderamente nos tienen que sorprender. Infarto de miocardio, la prevalencia es casi hasta un 21%. Y la mortalidad es mayor en las mujeres. A las mujeres nos va peor en el infarto, en la insuficiencia cardíaca y en la enfermedad arterial periférica. En la insuficiencia cardíaca porque las mujeres hasta un cuarto de las diabéticas van a presentar insuficiencia cardíaca, pero tienen 5 veces más riesgo las mujeres y 2 veces más riesgo los varones.
En cuanto a la enfermedad arterial periférica, que tiene una prevalencia entre el 16 y el 29%, también fíjense cómo a nosotros nos va peor, porque tenemos casi 2 veces más. Y acuérdense que la enfermedad arterial periférica, a nivel de miembros inferiores, es la primera causa de amputación no traumática, ¿sí? En cuanto al ACV, tenemos una prevalencia entre el 8 y el 12%, y la retinopatía, y esto sí nos tiene que despertar, tiene una prevalencia muy alta, pero no solamente una prevalencia alta, sino que además es la primera causa de ceguera. En cuanto a la nefropatía, que también tenemos hasta de cada 10 hasta 6 pacientes diabéticos terminan o en diálisis o con trasplante, es la primera causa. La segunda causa es la hipertensión y la tercera causa la glomerulonefritis, nefritis intersticial, etc. En cuanto a la neuropatía autonómica cardíaca, es muy frecuente, sobre todo en los diabéticos tipo 1, y en el desarrollo de la enfermedad de los diabéticos tipo 2, la prevalencia es altísima. Y cuando la neuropatía autonómica cardíaca se instala, se ensombrece el pronóstico de nuestro paciente. Visto de otra manera, estos números son impactantes. 112% más riesgo de hacer insuficiencia cardíaca, 58% más de riesgo de stroke, 10% más riesgo de enfermedad coronaria y 53% más riesgo de infarto. Porque nosotros sabemos que la diabetes está asociada con incremento de la mortalidad de toda causa, de mortalidad cardiovascular, de mortalidad por enfermedad cardíaca y por hospitalizaciones de enfermedad cardiovascular. Y esto es una publicación del New England Journal del 2017, o sea, no es algo nuevo, ya lleva 4 años y la verdad que no estamos viendo demasiados resultados. Y algo que tenemos que tener siempre en mente es que el diabético tiene 1,5 a 2 veces más riesgo de desarrollar hipertensión, y a la inversa también es cierto y peor, porque el hipertenso tiene 2,5 más riesgo de presentar diabetes. Si nosotros tenemos en cuenta la cantidad de pacientes hipertensos que tenemos en el consultorio, nos vamos a dar cuenta que de esa población hipertensa, y voy a tener muchos que van a desarrollar diabetes, entonces en esta población de nosotros tenemos que estar atentos. Y fíjense que esto no es una casualidad, esto es una causalidad. ¿Por qué? Porque tanto la hipertensión como la diabetes tienen factores de riesgo comunes. Acá podemos ver claramente. A mí me gustan mucho las mnemotecnias para recordar. Yo digo, la D de dislipidemia, ¿sí? La I de insulinoresistencia, la G de genética y la O de obesidad. O sea, si yo tengo un paciente dislipidémico, que además tiene un índice de masa corporal de 31, que tiene padre y hermanos diabéticos, y que tiene insulinoresistencia, yo sé que ese paciente va a desarrollar diabetes e hipertensión. Y fíjense cómo fisiopatológicamente estas dos entidades que son tan prevalentes comparten todo. Acá otra regla mnemotécnica, FRIDA, la F de fibrosis vascular, la R de remodelado arterial, la I de inflamación vascular, la D de disfunción endotelial y la A de aterosclerosis. Entonces, cuando yo tengo este combo, les garantizo las complicaciones micro y macrovasculares y el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Tenemos que estar atentos también porque aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, yo sé que tienen mucho riesgo de desarrollar también diabetes, y a la inversa es cierto. Y todo tenemos que tener en cuenta, desde problemas respiratorios, anemias, enfermedades valvulares, los trastornos de la glucosa en general, la edad, porque lamentablemente el envejecimiento biológico también nos condiciona, la predisposición genética, o sea, fíjense cómo se comparte la inflamación, el estrés oxidativo y la lesión del músculo cardíaco en estas entidades. Y esto también nos tiene que poner en alerta, porque lamentablemente a los 5 años del diagnóstico de diabetes tipo 2, casi el 70% de los diabéticos tienen algún grado de disfunción del ventrículo izquierdo. Y lo que es peor, al que ya desarrolló insuficiencia cardíaca, en casi un 25% no se la detectó. Entonces, para que quede claro cómo es la relación de diabetes con miocardiopatía, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a repetir esto porque en obesidad lo vimos? Miren cómo esto es prácticamente una visión en el espejo. Tenemos acá también sobreactivación simpática del sistema renina-angiotensina, más inflamación, más estrés oxidativo, disfunción microvascular, glucosilación no enzimática de las proteínas, sobre todo del colágeno, que lo que me van a generar es rigidez de las paredes arteriales y también rigidez de las cavidades cardíacas.
y por lo consiguiente que vamos a tener alteraciones metabólicas en el miocardiocito y la disautonomía o autonomía que habíamos visto, la neuropatía autonómica cardíaca. Yo les había comentado que era la primera causa de diálisis o de reemplazo, de trasplante de riñón, la diabetes. ¿Y cómo ejerce la glucemia el efecto deleterio sobre el riñón? Recuerden que cuanto más pobre sea el control metabólico, peor le va a ir al paciente. ¿Por qué? Porque lo que le pasa al podócito es que se inflama, se daña y se pierde. Entonces, entre podócito y podócito se va filtrando la albúmina, que no tiene que haber albúmina en orina. No solamente eso, sino que además también tengo injuria en el túbulo contorneado proximal y la injuria vascular, que es la que venimos viendo desde el inicio de la charla. Entonces, si por un lado tengo albuminuria y por otro lado tengo isquemia, yo ya sé que tengo inflamación, ya sé que tengo aumento de las citoquinas, yo sé que tengo más fibrosis porque el factor de crecimiento transformador beta 1, ¿qué me va a generar? Un aumento de la matriz extracelular y con eso voy perdiendo nefronas. Quiero que en este slide ustedes solamente presten atención al 47%. Fíjense en la flechita. El exceso absoluto de mortalidad es de un 40% cuando el diabético, con respecto a una persona que no es ni diabética ni tiene enfermedad renal, cuando el diabético tiene albuminuria y tiene alteración de la tasa de filtrado glomerular, la verdad que el paciente está complicado. Respecto al hígado graso, ¿se acuerdan que les había comentado que la insulinoresistencia se generaba en el músculo esquelético y en el hígado? Si ustedes recuerdan los criterios que yo les dije que a manera personal me parecen mejores lo de la Federación Internacional de Diabetes, estos criterios de síndrome metabólico corresponden a la TTP3. Pero vayamos a la parte de abajo, que es la que me importa. El hígado graso se considera manifestación hepática del síndrome metabólico, con mayor riesgo de diabetes tipo 2, mortalidad y enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque tenemos una dislipidemia que es aterogénica. ¿Qué quiere decir? Que incrementa la velocidad de la aterosclerosis, porque tenemos incremento de los triglicéridos, incremento de los VLDL y baja HDL. Y acá me interesa sobre todo que veamos en el cuadro amarillo y en el rojo, ¿en quién vamos a sospechar que puede tener hígado graso? Con un riesgo intermedio, el que tenga un índice de masa corporal de más de 30, que tenga más de 40 años, con síndrome metabólico, puede no tener diabetes, ¿sí? Y tenemos que tener en mente también que en la población general, entre un 10 y un 30% tiene hígado graso. En la población diabética, casi un 67%. Y en los obesos, un 90%. El otro grupo que es de alto riesgo es aquel que tiene el cociente entre GOT y GPT elevado con un recuento de plaquetas menor a 150.000. Entonces, ¿qué hago con un paciente en el que yo sospecho que va a tener? El que tiene más riesgo tal vez sería el diabético, que tiene una hemoglobina glicosilada de más de 8,5, que es obeso y que es fumador. Ese sería el que tiene más riesgo, si no, los que había mencionado recién. Tenemos que recordar que la esteatohepatitis, casi en un 50% de los casos, tiene las transaminasas normales. En un hígado graso no alcohólico, recuerden que estamos hablando de no alcohólico, que significa que el varón tiene un consumo inferior a 30 gramos de alcohol por día y la mujer un consumo inferior a 20 gramos de alcohol por día. Nosotros sabemos que en el hígado graso no alcohólico tenemos un aumento que es del leve moderado de las transaminasas, tenemos predominio de la GPT, tenemos aumento de la gamma GT, y en estos pacientes sería útil pedirle una insulinemia, una glucemia, un HOMA-IR, pedirle también ferritina, triglicéridos y el perfil lipídico. ¿Por qué? Porque es una asociación muy deletérea la diabetes tipo 2 en el hígado graso. Amerita una intervención precoz, porque la diabetes en el hígado graso, ¿con qué se asocia? Con peor pronóstico porque va a la esteatohepatitis, porque tenemos más riesgo de la enfermedad progresiva hepática que lleva a la cirrosis y más riesgo de hepatocolangiocarcinoma. Y debemos sospechar en el hígado graso no alcohólico que el paciente tiene diabetes mellitus. Lo debemos sospechar. Entonces, lo ideal sería hacer un screening, porque si vemos en la columna del medio en rojo, son los pacientes con hígado graso que tienen alteración en la curva de tolerancia oral a la glucosa. ¿Y por qué también nos interesa? Porque recuerden que el hígado graso no alcohólico es un factor de riesgo cardiovascular independiente, como lo es la hipertensión, como es la obesidad, como es la diabetes. Y fíjense que la enfermedad cardiovascular está acelerada en estos pacientes por la misma fisiopatología que estamos viendo en el obeso y en el paciente con diabetes.
Fíjense que tenemos de nuevo disfunción endotelial, hipertensión, hiperglucemia, la hiperinsulinemia y la lipotoxicidad, porque va la grasa a acumularse en las células betas pancreáticas generando la apoptosis, más dilipidemia heterogénica y la lipotoxicidad miocárdica, que acuérdense que es el depósito de grasa en el peri y en el epicardio. También tenemos que recordar que la función plaquetaria está alterada en los pacientes que tienen diabetes, en los que tienen hiperglucemia porque tienen mayor cantidad de calcio intracelular, en los que tienen una insulina deficiente, en aquellos que tienen alguna otra alteración metabólica, donde vamos a encontrar lo mismo que habíamos visto, dislipidemia, disfunción endotelial, inflamación y estrés oxidativo. Así que fíjense cómo vamos compartiendo en estas enfermedades crónicas no transmisibles los mismos mecanismos. En cuanto a la enfermedad arterial periférica, recuérdense que, sobre todo a nivel infrapatelar, es el mayor compromiso bilateral pero no simétrico en los diabéticos, y que habíamos hablado que era la primera causa de amputación no traumática de extremidades inferiores. Pero enfermedad arterial periférica también hace referencia a las carótidas, a las iliofemorales y a la aorta. Es cierto que es secundaria aterosclerosis y que hay procesos inflamatorios que producen estenosis a nivel de extremidades inferiores. Y fíjense esto, que todavía, abajo si ustedes pueden ver la referencia, que es el American Journal Cardiovascular, todavía no se imprimió. O sea, es un preprint. Pero fíjense que la enfermedad arterial periférica es una de las causas principales de morbimortalidad cardiovascular y está asociado ¿con qué? Con disminución de la autonomía del paciente y con eventos en miembros inferiores adversos y hasta con pérdida de la extremidad. Cuando tiene una presentación temprana, habitualmente hay claudicación intermitente, pero nosotros tenemos que aprender no solamente a escuchar, sino también a preguntar. Porque muchos pacientes tienen dolor cuando caminan 10 cuadras y se dan cuenta y caminan 8. Y cuando caminan 8 ya no tienen que descansar. Después caminan 6. Entonces uno les tiene que preguntar a los pacientes. ¿Le duele al caminar? Usted se tiene que detener y detener alivia el dolor. Y si le contesta que sí, hay que saber la distancia. No es lo mismo la claudicación intermitente a los 50 metros que la claudicación intermitente a los 150. Los pacientes van a referir en algún momento adormecimiento, calambres, fatiga, dolor, y lo podemos diagnosticar con el índice brazo-tobillo inferior a 0.9. ¿Cuál es la prevención primaria? Y todo lo que venimos hablando. Hay que tratar a cada uno de los factores de riesgo que sean modificables. ¿Cuáles son no modificables? El sexo, la edad y la genética, porque yo eso no lo puedo modificar, pero el resto sí. Puedo tratarle la hipertensión, pedirle que deje de fumar, la diabetes controlada, la dislipidemia tratada. Entonces, si yo a cada uno de estos factores de riesgo les doy el tratamiento que corresponde, con eso estoy haciendo prevención primaria. La prevención secundaria, el paciente ya presentó el evento, habitualmente se da terapia antitrombótica y que se hace una asociación entre aspirina baja dosis y, por ejemplo, rivaroxaban, estatinas e inhibidores de la enzima convertidora. Fíjense lo que pasa si nosotros no tenemos una sistemática de revisación del paciente. Tenemos que sacarle los soquetes a los pacientes, palpar los pulsos, tibial anterior, pedio, tibial posterior, ver cómo está la piel, si tiene temperatura o está fría, ver el lecho unguial, entre los espacios interdigitales. Tenemos que ver también si la piel está agrietada, si ha perdido, si ha atrofiado lo que es la bolsa plantar. En la planta de los pies nosotros tenemos una bolsa que es protectora porque por la dinámica de la pisada es donde hay más presión. Tenemos que ver cómo están las faneras, si tiene vello o si tiene alguna lesión. Los dedos supraductos, que cuando uno está encima del otro, me va a generar también alteraciones mecánicas. Hay que recomendar entonces que la revisación en los pacientes, sobre todo con diabetes, que son fumadores, que son dislipidémicos, que son obesos, tienen que incluir un examen exhaustivo de los pies, porque si no pasa lo que en la parte inferior del slide vemos, hay gangrena que va a terminar en amputación.
Algo que también debemos recordar es que el edema de mácula diabético es la causa principal de ceguera en los pacientes. Entonces nosotros tenemos que hacer hincapié también en prevención de ceguera, pidiendo interconsulta con el oftalmólogo por lo menos una vez al año. Esto está sacado, tiene 4 semanas, creo que no llega al mes. La publicación en el Journal de Hipertensión es de la doctora, del grupo de trabajo de la doctora Liliana Favaloro, y me pareció maravilloso porque esto es un resumen clarísimo de cómo la diabetes mellitus, por hiperinsulinemia, por incremento del sistema nervioso simpático del tono y del RAS, por la inflamación, la lipotoxicidad, el desbalance energético, el estrés oxidativo, la alteración del metabolismo energético cardíaco, me afecta la mitocondria con la disfunción mitocondrial que ya habíamos visto, los vasos con vasoconstricción y el riñón con retención hidrosalina. ¿Por qué? Porque tenemos activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todo esto va a impactar negativamente. ¿Por qué? Porque me van a aumentar la pre y la postcarga con estrés parietal. Eso me va a generar más rigidez y más fibrosis ventricular con muerte del miocardiocito. Por eso el paciente diabético que no es seguido periódicamente y tratado en todas las variables, tiene mal pronóstico. ¿Cuándo actuar? Cuanto más tempranamente actuemos, por supuesto que es mejor. Y siempre recordar este gráfico. Nosotros solamente vemos la punta del iceberg. Subyacente, el paciente tiene un montón de factores de riesgo y de comorbilidades que nosotros debemos diagnosticar prematuramente, tempranamente, para tratar de mejorar el pronóstico de los pacientes. Y no solamente esto, sino que además tenemos que reconocer que esta pandemia del SARS-CoV-2 vino a empeorar 2 epidemias como son la obesidad y la diabetes a nivel mundial. Y lo que es peor, lo estamos viendo cada vez más tempranamente. Hay un estudio, 2 estudios, uno era de Baton Rouge y el otro era de una escuela, vendría a ser una escuela primaria nuestra, elemental, en Washington, donde en marzo de este año publicaron 2 estudios donde dan cuenta de casi un incremento del 200% de sobrepeso, obesidad o síndrome metabólico en niños entre 5 y 12 años. Si tenemos una generación de niños obesos, imagínense que vamos a tener una generación de jóvenes enfermos. Entonces tenemos que empezar a educar desde la niñez. ¿Cuál sería la evaluación de laboratorio entonces para todas estas condiciones de las que venimos hablando? Obviamente que ninguna obra social va a autorizar como laboratorio de rutina todo esto, pero nosotros, aunque sean 2 visitas, tendremos que pedir un citológico completo, una orina completa, una albuminuria en esa misma orina que puede ser la primera de la mañana, pedir un hepatograma completo y pedir un perfil lipídico. En otra visita podemos pedir el ácido úrico, la función tiroidea, la vitamina D, los electrolitos y la función renal. Con eso yo voy a saber estratificar a nuestro paciente. Ahora, en cuanto a prevención, tenemos que acordarnos que prevención primaria se da en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, pero aún no presentaron lo que nosotros decimos MACE o un evento cardiovascular mayor. La prevención primaria. La prevención secundaria es cuando ya presentó el evento cardiovascular mayor y yo lo que quiero hacer es evitar que lo repita. Cuando el paciente tiene alto riesgo, le saco la tarjeta roja porque no necesita estratificación, porque yo ya sé que si no lo trato el paciente le va a ir mal. ¿Quiénes son los pacientes en estas condiciones? Los que tienen enfermedad cardiovascular ya diagnosticada, los que tengan placas sea en carótida o en cualquier territorio vascular, en las carótidas, en las femorales, en las ilíacas. En los diabéticos que tengan más de 20 años de evolución de la enfermedad, en los que tengan hipercolesterolemia familiar, habitualmente heterocigoto, porque los homocigotos se mueren antes, y los que tengan un score de calcio superior a 100 o una lipoproteína A extrema, más de 50, más de 100. Ahora, hay un consenso que se hizo entre la Sociedad Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Diabetes, que es muy sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir en un abordaje inicial, se descarga esta aplicación en cualquier celular, a la tabla de la Organización Mundial de la Salud y vamos a la sección segunda de las Américas, ¿sí? En ese abordaje inicial sería útil pesquisar EXPONESE, no le hice yo el slide, pero bueno, podemos pesquisar ateromatosis subclínica en algunos pacientes que tienen muchos factores de riesgo. ¿Por qué? Porque en caso de que nosotros encontremos placas, al paciente que inicialmente puede ser de bajo riesgo, yo lo tengo que reestratificar. Alto riesgo, recordemos, los pacientes que tienen más de 10 años de diabetes
pero no tienen daño de órgano blanco y sí tienen factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Obesidad, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo y más de 60 años. Entonces, alto riesgo, diabético de más de 10 años sin daño de órgano blanco con factores de riesgo. Muy alto riesgo. Ya tenemos enfermedad cardiovascular previa, sea un síndrome coronario agudo, sea una ACV, un ataque isquémico transitorio, sea una enfermedad vascular periférica, con daño de órgano blanco. ¿A qué se considera daño de órgano blanco? ¿A la proteinuria o a la albuminuria? A la caída de la tasa de filtrado renal por debajo de 60, a la retinopatía en cualquiera de sus estadios, a la hipertrofia ventricular izquierda o a las lesiones tróficas de miembros inferiores. Y a la ateromatosis subclínica asociada, que es la que yo le digo que es muy útil de buscar en los pacientes que tienen riesgo, con un ecodoppler carotídeo, por ejemplo, o si está disponible, un score de calcio. A mí, en lo personal, esto es una apreciación personal, me gusta más la clasificación, la nueva clasificación, las nuevas categorías de riesgo cardiovascular de la Escuela Europea de Cardiología que se publicaron a finales del 2019. Vamos desde abajo hacia arriba, o sea, desde lo amarillo. ¿A qué se considera bajo riesgo? Cuando el score calculado es menos de 1% a riesgo a 10 años de presentar una enfermedad cardiovascular, un evento cardiovascular fatal. ¿A qué consideramos moderado riesgo? A los pacientes diabéticos jóvenes que tienen menos de 35 años con diabetes tipo 1 o menos de 50 años con diabetes tipo 2, que tengan una duración de la diabetes mellitus menor a 10 años, sin ningún otro factor de riesgo. El score acá es de 1 a menos 5. La verdad que esta población es raro de encontrar. Alto riesgo. Las personas que tengan factores de riesgo asociados que estén muy elevados, o sea, que tengan una hipertensión de más de 180, 110, que tengan un colesterol total de más de 310, un LDL de más de 190, pacientes con hipercolesterolemia familiar, pero sin otro factor de riesgo, pacientes que tengan diabetes mellitus sin daño de órgano blanco, con una duración de la diabetes mayor a 10 años y con algún otro factor de riesgo adicional. Recordemos los factores de riesgo adicional: hipertensión, dislipidemia, obesidad, tabaquismo, 60 o más años. Los que tengan enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado glomerular entre 30 y 59. En esta población el riesgo score es entre 5 y menos 10 de desarrollar un evento cardiovascular fatal a 10 años. En marrón, muy alto riesgo. Es la persona que tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica que ya ha sido documentada, sea por clínica o sea por imágenes. Un síndrome coronario agudo, un infarto agudo de miocardio, una angina inestable, revascularización, sea con stent o con cirugía, una ACV, un ataque isquémico transitorio o enfermedad arterial periférica. En los diabéticos que tengan daño de órgano blanco, recordemos, daño de órgano blanco, retina, riñón, hipertrofia ventricular izquierda o neuropatía, o al menos 3 factores de riesgo mayor, o que tengan un inicio temprano de diabetes tipo 1 con una evolución mayor a los 20 años y con un filtrado glomerular menor de 30. En esta población el score calculado es más de 10 a 10 años de presentar un evento cardiovascular fatal. En el mismo consenso de enfermedad cardiovascular y diabetes, recuerden que la evidencia, las recomendaciones, mejor dicho, son recomendaciones, el grado puede ser A, B y C. A es cuando hay estudios multicéntricos que confirman que una intervención es altamente beneficiosa. B, cuando hay un solo estudio multicéntrico o varios no randomizados, que sí nos dicen nosotros es benéfica esta intervención farmacológica o no. Y la C, que es el consenso de los que más saben, ¿sí? Entonces, ese sería el grado de recomendación. El nivel de evidencia es consenso de expertos, de los que más saben. Ese es el grado de recomendación. El nivel de evidencia puede ser 1, 2 o 3. 1, hay acuerdo en que es benéfico. 2, y es un poquito más conflictivo, digamos, ¿no? Pero tenemos 2A y 2B. En la 2A, el beneficio es mayor que el riesgo. En la 2B tengo que sopesar concienzudamente si conviene o no conviene que yo al paciente le haga la intervención. Y el 3 definitivamente es dañino. El control debe ser multifactorial. ¿Cómo manejamos la hipercolesterolemia? La recomendación es A1.
o sea, no hay discusión acá. ¿Con qué se inicia? Con estatinas, ¿sí? Que es la droga de primera línea. En los pacientes que tienen diabetes, ya vamos a ver cuáles son los valores de LDL que deben lograr. ¿Cuándo agregar ezetimibe? También es una recomendación 1A. Agregamos ezetimibe cuando, con dosis máximas toleradas, o las dosis que me dicen las guías, no logro que el paciente diabético con enfermedad cardiovascular alcance las metas. Ahora la recomendación es C, o sea, consenso de expertos, 2A, posiblemente sería benéfico. El agregado de ezetimibe, la estatina, cuando yo quiero hacer prevención primaria en pacientes diabéticos, o sea, el paciente acá no hizo aún ni infarto, ni angina de pecho, ni insuficiencia cardíaca. Ahora, en los pacientes con diabetes mellitus con enfermedad cardiovascular, en los que yo lo tengo con dosis máxima de estatina y dosis máxima de ezetimibe, uno puede pensar en un inhibidor del PCSK9, que son subcutáneas, son inyecciones subcutáneas que se hacen cada 6 meses, carísimas, cuando el paciente con una intervención como se debe por las guías, no logra bajar de 100 el LDL. En cuanto a la antiagregación plaquetaria, 1A, no se discute. Todo paciente que tiene enfermedad cardiovascular establecida debe recibir aspirina a dosis baja. Normalmente, ¿qué le damos nosotros? 100 miligramos en la aspirina Preven o en la aspirineta de los niñitos. Evidencia A2B. Cuando el paciente está con dosis baja de aspirina, 100 miligramos, sin enfermedad cardiovascular establecida, nosotros lo podemos hacer. Sí, no hay consenso acá generalizado, pero tenemos que ver cuál es el riesgo de sangrado, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene alergia documentada a la aspirina, podemos utilizar el clopidogrel. También acá el grado de recomendación es por expertos 2B. Ahora, ¿cómo manejamos la hipertrigliceridemia? Porque recuerden que habíamos hablado que había una dislipidemia mixta heterogénica que se caracterizaba por LDL altos, triglicéridos altos y HDL bajo. Ahora, la hipertrigliceridemia, ¿cómo la manejo? Cuando es mayor de 500, lo que nosotros tenemos que tratar de reducir es el riesgo de que el paciente haga pancreatitis. Recomendación 1C. Ahora, yo puedo pensar en asociar fibratos con estatinas si el paciente diabético no logra subir el HDL por encima de 35 y persisten los triglicéridos por encima de 200. Y la última, que es el agregado de alta dosis de EPA, del omega 3, bueno, esta publicación fue anterior a que aparecieran los resultados del estudio STRENGTH. Se basaba en el REDUCE-IT, donde se había visto que había un 25% de descenso de lo que era MACE en los pacientes con hipertrigliceridemia y enfermedad cardiovascular. Pero después apareció el STRENGTH diciendo que no había tal descenso. Así que nos quedamos entonces, es discutible, hay que evaluarlo, ¿sí? En que la hipertrigliceridemia por encima de 500 tengo que hacer prevención de pancreatitis. Y en aquellos que persisten por encima de 200 con un HDL menor a 35, tengo que pensar en asociar fibrato con estatina. Fibratos, o sea, besafibrato, fenofibrato, no genfibrosis. En cuanto al manejo de la hipercolesterolemia, esto es fundamental que lo tengamos muy claro. En el diabético que no tenga otro factor de riesgo cardiovascular y que no tenga daño de órgano blanco, ¿cuál es la meta del LDL? Menos de 100 o una reducción del 50%. Y como objetivo secundario, un no HDL menor a 130. Ahora, si el diabético tiene factores de riesgo cardiovascular o daño de órgano blanco, tengo que pensar en un LDL de menos de 70 o reducción del 50% y un no HDL menor a 100. Ahora, si el diabético además tiene enfermedad cardiovascular, infarto, ACV, enfermedad arterial periférica, ahí sería muy razonable y conveniente descender de 55 el LDL y un objetivo no HDL en menos de 100. Ahora, cuando uno dice, ¿y por qué uno puede preguntar? ¿Y el nivel de tratamiento de estatinas? Puede ser un esquema intenso, uno moderado y uno bajo. ¿Cuál es un tratamiento intensivo con estatinas? Aquel en el que se busca reducir más del 50% el nivel basal de LDL. ¿Qué estatina o qué dosis de estatinas? Por ejemplo, atorvastatina, 40 u 80 miligramos, o rosuvastatina, 20 o 40 miligramos.
Cuando decimos un tratamiento de estatinas moderado, es porque tenemos que reducir entre el 50 y el 30%. ¿Qué estatina voy a elegir? ¿O qué dosis? Atorvastatina, 20 miligramos, o 40. Rosuvastatina, 20 miligramos. Simvastatina, 20 miligramos. Y cuando es un esquema de estatina bajo, nosotros sabemos que es aquel en el que tengo que descender el nivel del LDL menos del 30%, y ahí sí puedo dar 10 miligramos de, por ejemplo, simvastatina o 10 miligramos de fluvastatina. El consenso de enfermedad cardiovascular y diabetes, ¿qué dice respecto a la presión arterial? ¿Cuál es el objetivo? Que los pacientes tengan menos de 140/90, y esto es recomendación de expertos. C, evidencia, nivel de evidencia 1. Ahora, en el paciente que tiene más de 140/90, además de decirle que tenga una dieta hiposódica, actividad física, una nutrición correcta, tengo que agregarle terapia farmacológica. Ahora, hay un grupo muy selecto de pacientes en los que el objetivo podría ser inferior a 130/80, por ejemplo, en pacientes jóvenes que tienen daño renal manifestado como albuminuria, o tienen hipertensión arterial, o tienen más factores de riesgo cardiovascular, siempre y cuando sea bien tolerado por el paciente. Ahora, si yo tengo un paciente de 82 años, que ha tenido un infarto agudo de miocardio, una fracción de eyección de 40, que tiene deterioro cognitivo, yo no puedo buscar que tenga menos de 130/80, porque lo más probable es que logre que haga ortostatismo, haga una caída y tenga por de pronto una fractura de cadera. O sea, nosotros tenemos que buscar hacer la estratificación de riesgo y el tratamiento personalizado, según la expectativa de vida del paciente, según el estado en el que esté el paciente y según el grado de comorbilidades que tenga el paciente. ¿Con qué iniciar en un diabético el tratamiento antihipertensivo? Uno recomienda empezarlo con un Vieca o con un ARA2. ¿Y por qué? Porque estas dos drogas tienen un efecto nefroprotector. Ahora, ¿cómo hacemos o a quién le hacemos screening de diabetes? Esto es recomendación 1B. Se va a hacer a todo adulto mayor de 45 años, eso no está puesto acá, pero sí mayor de 45 años con sobrepeso u obesidad y que tenga algún factor de riesgo asociado, o en un paciente que tenga enfermedad cardiovascular. Los americanos, a todo paciente que ingresa en una UCO con un evento cardiovascular, le hacen hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicosilada nosotros sabemos que es un parámetro que nos habla del control glucémico, de los valores de glucemia en los últimos 90 a 120 días. Un evento agudo como un infarto no me va a modificar la hemoglobina glicosilada. Entonces, ellos toman como referencia la hemoglobina glicosilada. Nosotros acá en Argentina eso no lo hacemos. Pero nosotros sabemos que cuanto más alta esté la glucosa en un paciente que ingresa con un síndrome coronario agudo, y sí, el pronóstico se va a ensombrecer. Entonces, se puede hacer el screening con glucosas plasmáticas en ayunas, que acuérdense que al tener un evento es la que va entre 100 y 125 como alterada, y de 126 en adelante como diabetes, ¿sí? O con una curva de tolerancia oral a la glucosa, que obviamente se la vamos a hacer cuando el paciente esté dado de alta. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros tenemos que sospechar que un paciente puede tener una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono y necesitar hacer una detección precoz, porque nosotros, yo lo que siento en lo personal es que de nada me sirve el último stent liberador de drogas, el último resincronizador, el último cardiodesfibrilador. Llegamos tarde. Si el paciente hizo una ACV, yo lo único que yo puedo ofrecerle a ese paciente es tratar de disminuirle el riesgo de que lo repita. Pero lo ideal sería que el paciente no haga ACV. Obviamente que no es tampoco responsabilidad nuestra, porque tal vez el paciente no consulta. Pero lo que nosotros debemos tener en mente, así el paciente vaya a vacunarse, aprovechar la ocasión de que se va a vacunar, que va a pedir un certificado para sacar el carnet de conducir, lo que fuere, y tenemos que sospechar, porque si yo no sospecho no busco, y si no sé qué buscar a dónde, no encuentro. Por eso estamos llegando tarde, por eso esos números, esas estadísticas a nivel global de obesidad, de diabetes, que verdaderamente son alarmantes. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que a mí me tendrían que hacer sospechar? En los pacientes ya hemos dicho, con sobrepeso u obesidad, que sean sedentarios, que tengan antecedentes familiares en primer grado, sea padre, madre o hermanos, tíos, abuelos y primos hermanos de segundo grado. Nosotros no tenemos afroamericanos acá ni asiáticos,
pero esa sí es población de riesgo. Las mujeres que tengan antecedentes de diabetes gestacional o de haber tenido uno o más hijos con un peso al nacer de 4 kilos o más, los que son hipertensos, los que tienen un colesterol HDL de menos de 35 o una hipertrigliceridemia superior a 250, en las que tienen síndrome de ovario poliquístico, en los que tienen una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 5,7, en los que tienen indicadores clínicos de insulinoresistencia, como por ejemplo la acantosis nigricans y los acrocordomas. La acantosis nigricans es una coloración oscura en los pliegues que sobre todo se puede detectar en el cuello, en las axilas. Y los acrocordomas son como un rosario de pequeñas verruguitas, que por ahí el paciente no le presta atención, si están en la región de la nuca lo tocan, pero no les llama la atención. Cuando ustedes vean acantosis nigricans y acrocordomas, piensen inmediatamente este paciente tiene insulinoresistencia. Y estas recomendaciones salieron en la revista de diabetes en el año 2020, el Diabetes Care en el 2020. Entonces, ¿a quién tenemos que pensar hacerle un screening? A todos los adultos que tengan un índice de masa corporal mayor o igual a 25 y con factores de riesgo asociados. Y acá viene un error. Si no hay factores de riesgo, hay que considerar la detección después, no antes, después de los 45 años de edad. No pude modificar ese error. Si los resultados son normales, bueno, lo puedo repetir a los 3 años. Pero si alguna de las dos determinaciones, o una glucosa me dio normal en ayunas, o me dio un valor elevado a las 2 horas, entre 140 y 199, yo tengo la obligación de repetírselo al año. Acá, ¿cuáles son las metas de tratamiento y objetivos para la prevención de la enfermedad cardiovascular? 0 pucho. No se negocia. Vamos diciéndole al paciente, obviamente que el que fuma 40 cigarrillos es poco probable que de un día para otro deje de fumar, pero tenemos que estimularlo a que deje de fumar. Porque recuerden que cada pitada me da 15 segundos de vasoconstricción coronaria, supónganse que tiene 10 pitadas, un cigarrillo son 150 segundos de sufrimiento coronario gratuito por solo el hecho de fumar. La dieta, nosotros tenemos que recomendar 0 grasas saturadas, menos de 10% de grasas saturadas, 0 grasas trans, ¿sí? Granos integrales, vegetales de todos los colores, frutas, pescado. La actividad física es fundamental porque recuerden que el sedentarismo es un factor de riesgo. Entonces, lo ideal es hacer 1 hora por día. ¿Qué tipo de actividad? Y aeróbica sería lo ideal, pero puede ser mixta, ¿sí? Puede haber repeticiones, puede ser ejercicio isotónico, isométrico. Lo importante es moverse. El peso corporal lo más cercano, ¿sí?, a lo que es normal, o sea, por debajo de 25. La presión arterial en menos de 140/90, ya hemos visto la meta del LDL. El colesterol no HDL, acuérdense que es un objetivo secundario, también lo hemos visto. La ApoB, si tenemos posibilidades de hacer determinación de ApoB, que también es un objetivo secundario, hagamos la determinación. Menos de 65, menos de 80 y menos de 100 para los que son de muy alto riesgo y moderado riesgo. Recuerden que los triglicéridos no son un objetivo primario, pero tenemos que intentar, por supuesto, a que llegue a una cifra inferior a 150 miligramos, ¿sí? Y en cuanto a la hemoglobina glicosilada, sí, lo ideal es tener menos de 7, pero ese objetivo se tiene que ajustar a la cantidad de años de evolución del paciente, a la actividad física que haga el paciente, a la capacidad que tenga el paciente, si es autónomo o no. O sea, es muy personalizado, no podemos generalizar. En un paciente de 80 años, tener una hemoglobina glicosilada de 8 no es malo. ¿Por qué? Porque la hiperglucemia es deletérea, pero la hipoglucemia lo es igual y genera mayor deterioro cognitivo, porque recuerden que el envejecimiento biológico no nos perdona, ¿sí? Y estas son las guías de la Escuela Europea de Cardiología. Entonces, los mensajes a recordar, sí o sí tenemos que sospechar, somos detectives, tenemos que hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad y hacer un control intensivo y personalizado de nuestros pacientes. Y esto es prevención primaria en aquellos que no tienen diabetes mellitus y que no tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica, en quienes vamos a tener que hacer un tratamiento estatínico según los valores que encontremos en el perfil lipídico, que vamos a ver si tiene que ser intenso, o sea, de intensidad alta o moderada. Cuando nosotros tengamos historia familiar prematura de enfermedad cardiovascular aterosclerótica en hombres antes de los 55 años, mujeres antes de los 65 años, o cuando tengamos una hipercolesterolemia primaria
con un LDL superior a 160 y un HDL superior a 190, cuando tengamos el síndrome metabólico, se acuerda que ya lo habíamos hablado, o cuando haya antecedentes de una menopausia precoz antes de los 40 años o preeclampsia, o cuando tengamos enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado glomerular de 15 a 60, con o sin albuminuria, por supuesto que no esté tratado ni con diálisis ni trasplantado, cuando haya enfermedades inflamatorias crónicas o autoinmunes, por ejemplo, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, panarteritis nodosa, psoriasis, HIV, cuando nosotros tengamos un perfil lipídico o biomarcadores que nos van a despertar sospechas. Una proteína C reactiva ultrasensible de más de 2. Cuando tengamos una lipoproteína A de más de 50. Cuando tengamos una ApoB, que me está hablando de la cantidad de partículas que son aterogénicas superior a 130, o cuando tengamos un índice brazo-tobillo menor a 0,9. Esto nos tiene que hacer sospechar que el paciente está con riesgo incrementado. Y esto es para que entendamos que tanto la obesidad como la diabetes tipo 2 como la hipertensión van a tener como una vía final común la insuficiencia cardíaca por la dislipidemia, la aterosclerosis prematura o acelerada, la enfermedad cardiovascular. Pero nosotros tenemos que entender que al paciente lo tenemos que tratar multidisciplinariamente. Cada factor de riesgo debe estar en metas, porque no va a alcanzar la población del mundo de diabetólogos, ni de cardiólogos, ni de nefrólogos para frenar esto si nosotros no nos comprometemos a hacer algo desde nuestro consultorio, desde una salita, un CAPS, un hospital público, una terapia intensiva. Depende de nosotros, porque cada paciente que venga con alguna de las condiciones que hemos estado conversando en esta hora, nosotros tenemos la obligación de despejar dudas, ¿sí? Y yo les voy a pedir a todos, por favor, que cada uno se haga este FinRisk, que lo hizo Jacopo Mileto. Para mí, la persona que más sabe de diabetes es finlandés. Por alguna causa en Finlandia es el lugar donde hay mayor prevalencia de diabetes mellitus tipo 1. Fíjense que esto es un score, como todos los scores, no son leyes. Los scores solamente nos indican la probabilidad de que alguien padezca algún problema. Este FinRisk lo que me va a establecer es, según el puntaje que tenga, el riesgo que podemos tener de desarrollar diabetes. Y si ustedes llegan acá abajo de todo, donde dice de 12 a 14 puntos, si tienen de 12 para adelante, por favor, vean qué es lo que está funcionando mal. Y también lo recomiendo porque yo en mis pacientes los hago, a todos le hago esto. Así venga por un dolor de cabeza, vengan por un prequirúrgico, porque tiene una fractura en la mano, no importa. Yo a todos les hago esto porque la prevención es la mejor herramienta. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, tremendo. Qué mal le ha ido a los gorditos en este día. Yo, los gorditos, estaría preocupado después de escuchar esta clase. ¿Sabes qué te voy a pedir, Adriana querida? Deja de compartir pantalla, si no, ahí está. Muy mal, yo estaré muy preocupado, los gorditos. Ahí está, ahí hay uno, Gustavo. Yo estaré muy preocupado en tu caso. En cambio, Gustavo padre está chala. Gracias, Adriana, realmente. Yo se los dije, lo vengo promocionando. ¿Hace cuántas clases que vengo promocionando esta clase? Yo sabía que este iba a ser el final del show. Esto fue un recital largo de 8 clases, que hace ya mucho tiempo que venimos, ya casi 3 meses. Y este fue, ¿viste cuando vienen los Rolling Stones al final? Bueno, estos fueron los Rolling Stones. Así que no otra cosa que gracias. Yo sabía que esta clase iba a ser increíble. Y además, como la semana que viene empieza endocrino, y vamos a empezar por diabetes, esta es la clase especial para ver si el nexo de todo lo que vimos y todo lo que vamos a ver ahora. Hay mil cosas, pero bueno, yo quiero agregar una cosita que dijo Adriana en el medio, que eso se discutió mucho en la gente de mi especialidad. Todo tipo que hace un diabético grave, para que entiendan, va a tener una mortalidad 5 años mayor a los 5 cánceres más importantes del ser humano.
lo repito de nuevo. Toda persona que hace un evento tipo pie diabético grave, a 5 años va a estar más muerto que un cáncer de pulmón, que un cáncer de colon, un cáncer. Para que entiendan de qué estamos hablando, y una manifestación como un pie diabético que es tan común que todos los días nosotros tenemos, y decir, pero en 6 meses está en diálisis y en 1 año está muerto. Sí. Porque tiene una enfermedad más grave que un cáncer de pulmón. Entonces, tomemos conciencia de lo que estamos hablando. Mientras yo creo que va a haber muchísimas preguntas, yo espero que las haya, porque realmente este ha sido el resumen genial de todo lo que hemos visto, estas 8 clases. Yo tengo una pregunta, Adriana. ¿Cuánto hay de realidad en la prevención secundaria que una dosis masiva de una estatina, ponle el nombre que vos quieras, la que vos uses, a 40, 80 miligramos X cantidad de tiempo y sacando afuera todas las complicaciones gástricas, hepáticas que tiene, te va a revertir placas y te va a mejorar la calidad de las arterias? ¿Cuánto es de cierto y cuánto hay de mito? Porque yo he tenido grandes discusiones con cardiólogos y no, dejarlo con 40 miligramos de la estatina que vos quieras y en 6 meses va a tener mucha menos estenosis de una DA del 80%. Sí, en realidad la dosis, por eso yo hablaba de el grado de intensidad de estatinas que hay que dar. Lo que va a hacer la estatina es estabilizar la placa. Al estabilizar la placa y ponerle una capa fibrótica por encima, lo que va a hacer es disminuir el riesgo de aterotrombosis, o sea, de que haga un evento mayor, que haga un accidente de placa, un infarto de miocardio, por ejemplo. Además de que tiene efectos benéficos, ¿por qué la estatina? Porque la estatina es antiinflamatoria, es antitrombótica. Entonces tengo, además del efecto neto del descenso de LDL, efectos pleiotrópicos que se llaman, o sea, que van más allá del descenso del colesterol. Y estabilizar una placa es muy importante, porque nosotros sabemos que la placa blanda es la placa que nos va a generar problemas, porque sabemos que es la placa que emboliza. Entonces termino haciendo un ataque isquémico transitorio porque tengo una placa blanda, o termino haciendo una angina inestable porque se rompió la placa, vino el trombo blanco, después gracias a Dios hubo una trombolisis espontánea y el paciente no pasó a infarto, pero no todos tienen la misma suerte, hacen el accidente de placa, hacen el trombo blanco, hacen el trombo rojo, ocluyen la arteria y aparece el evento mayor. O sea, en realidad no hay estudios verdaderamente que sí o sí te digan 80 miligramos de atorvastatina van a hacer que reduzca la placa. Lo que va a evitar seguramente es que la placa protruya más hacia la luz y predisponga más a los MACE, o sea, a los efectos, a lo que sería un evento mayor cardiovascular. ¿Por cuánto tiempo y cuándo empezás a bajar la dosis? Porque es bastante poco bien tolerable una dosis masiva así. Sí, porque a veces hay pacientes que, por ejemplo, se quejan y es algo muy común del dolor. Entonces uno dice, uy, Dios mío, una rhabdomiolisis. No. Una cosa es la mialgia, que es el dolor muscular, y otra cosa es la miositis, y otra cosa es la rhabdomiolisis. Entonces, si el paciente tiene solamente dolor muscular y no hay aumento de la isquemia, me quedo tranquila. ¿Por qué? Porque le digo al paciente, bueno, reduzco la dosis. Por ejemplo, está con 40 miligramos de atorvastatina, tienes 2 cosas para hacer. O reducir la dosis a 20 o le das día por medio. ¿Sí? Porque hay pacientes que también tienen intolerancia con diarrea, tienen dispepsia, el abdomen distendido, y te dicen, no, mire doctor, yo prefiero que me crezca la placa porque no aguanto más la estatina. Entonces, en realidad nosotros no podemos decirle es por 1 mes, por 3 meses, por 6 meses, porque nosotros ya sabemos que tenemos, por todo lo que yo dije, el estrés oxidativo va a seguir estando. La disfunción endotelial va a seguir estando. El estrés del retículo endoplásmico va a seguir estando. La disfunción mitocondrial va a seguir estando. Entonces, si yo le suspendo la estatina, lo único que voy a hacer es exponerlo de nuevo al paciente a que haga otra vez el problema por el cual fue internado o tuvo la suerte de ir tempranamente a la consulta. Nosotros tenemos que controlar con hepatograma
¿sí? Lo ideal sería cada 3 meses, ver cómo están las enzimas y pedir una siquemia, porque muchas veces la CPK, la MM, no ingresa dentro del hepatograma. Pero si yo tengo elevación de las transaminasas, si tengo elevación de la siquemia, 10 veces por encima del límite superior, y bueno, yo ahí ya dejé de tener mialgia para tener miositis. Y cuando, además de eso, yo tengo daño renal, ya tengo rabdomiolisis, y eso es grave. Y yo dije, recalque, que uno puede hacer el tratamiento combinado, porque la dislipidemia es mixta, con un fibrato y una estatina, pero jamás el gemfibrosil con una estatina, porque ahí yo te garantizo que al paciente le vamos a terminar desarrollando una rabdomiolisis, ¿sí? De por vida quedan con estatinas, ¿no? ¿Y cuál es tu máximo de pacientes? O sea, a ver cómo expresarme el mejor. ¿Cuánto tiempo es el máximo que vas a tener un tipo con 40 miligramos? Con 40 miligramos he llegado a tenerlos con 80, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el pan vascular vos sabés que el riesgo es múltiple, porque el pan vascular te hace CB, te hace un evento coronario y te hace un evento periférico. Una rotura de un aneurisma de aorta que sabemos que es catastrófico. Entonces, por eso yo dije que es muy artesanal esto, hay que estratificar el riesgo. No es lo mismo uno que tiene ateromatosis solamente carotidia, que es grave tener ateromatosis carotidia, pero siempre le digo al paciente, ¿qué tiene arriba del cuello? La cabeza, listo. Entonces así entiende que tiene que tomar estatinas porque le estoy tratando de reducir el ataque isquémico transitorio, la CB, y con ello la demencia vascular. Entonces, si el paciente tiene múltiples lechos vasculares, yo al paciente le insisto, a menos que el dolor sea intolerable. Entonces yo ahí le digo, bueno, por eso las estrategias son o bajar la dosis, o darlo día por medio, o cambiar la estatina. Por ejemplo, si yo lo tengo con fluvastatina y no lo tolera, lo paso a simvastatina. Hago la prueba, 8 semanas, no me aguanta la simvastatina, lo paso a rosuvastatina. Pero siempre tenemos que controlar el hepatograma y la siquemia, siempre. Y los que han tolerado 40 u 80 son aquellos que han ido a cirugía de revascularización, o los que han terminado un estudio, una cineangiocoronariografía con 3 o 4 stents, y uno le explica, mire, usted ha tenido la suerte de llegar a tiempo porque tenía estenosis crítica en la DA, tenía estenosis crítica en la circunfleja. Entonces ese paciente, cuando uno le explica, el paciente entiende. Es verdad que da dolor muscular y uno le tiene que explicar, porque si no el paciente se asusta. Entonces uno lo que tiene que hacer es decirle, mire, va a tomar esta dosis el tiempo que usted pueda. Obviamente si lo puede tomar un año, estaría genial. Pero si el paciente me dice, no aguanto el dolor, entonces, por eso yo decía, hay que saber escuchar al paciente y sobre todo saber preguntar. 2 preguntas más. Si empieza con dolor, ¿le bajas la dosis o se la suspendes? No, suspender no la suspendo nunca. ¿O cambias? Cambio. Le cambio y si no la otra está... ¿Cuál es tu estatina? ¿Con qué estatinas trabajas? Así, primera opción, ¿cuál es la que siempre das? Porque no me digas que es todo lo mismo, porque no es todo lo mismo. No. Nosotros sabemos que las que tienen mayor potencia para bajar el LDL, que te bajan los triglicéridos un 30% y que te suben el HDL hasta un 15, un 25%, es la atorvastatina y la rosuvastatina. No hay vuelta. Lo dijo el CARS, hay mucho estudio multicéntrico que te avala el uso de estas dos, que son las que tienen más potencia. Como segunda opción, por ahí, para no darle una dosis tan alta de estatina, puedo dar la asociación simvastatina-ezetimibe o atorvastatina-ezetimibe, que sí tenemos en la Argentina, que es bastante mejor tolerada porque tiene menos incidencia de dolor muscular. Porque uno tiene la falsa creencia, tal vez sea falsa, de que la vieja atorvastatina es mejor que la rosu no la ha superado en efecto calidad, digamos. ¿Es cierto o es falso? Es que no tienen equivalencia numérica, porque, por ejemplo, 40 miligramos de rosuvastatina, la potencia de 40 miligramos de rosuvastatina equivalen a 80 de atorvastatina. O sea, vos lo podés mirar al lado numérico, que no tiene equivalencia porque es el doble, o del otro lado, que también es importante, que es el económico, porque convengamos que a esas dosis son caras. Pero yo siempre digo, en la salud uno no se gasta, en la salud uno se invierte. Pero que esas dos son las de máxima potencia, lo dicen todos los estudios multicéntricos. Bueno, yo antes de pasar a la doctora Leticia y al resto de la concurrencia,
bajemos al tipo que tiene síndrome metabólico sin haber hecho un evento cardiovascular. En una época, cuando esto salió en los 2000, a todos esos tipos le metían aspirina, le metían metformina, le metían atorvastatina, así, ¡pum! ¿Estás de acuerdo? Hoy evolucionó y no hay que ser tan agresivo, porque yo siempre pensé de que el que tiene metformina así preventivo, listo, ya lo catalogaste diabético a la miércoles. ¿Entendés lo que te quiero decir? ¿Cómo es hoy la cuestión? Un tipo de 50 años que está gordito y que no es diabético, pero vos viste que está con 90, con 110 en la tolerancia, con 5 en la hemoglobina glicosilada, que no hace deporte, no hace nada. ¿Le dan metformina de entrada? ¿Le tirás atorvastatina de entrada? ¿O ya lo estás catalogando Bien. diabético, dislipémico, así, para siempre? No. Porque ¿cómo se la sacás después? Yo les explico a los pacientes, porque depende del síndrome metabólico, ya sabemos que tiene obesidad central. Hay que ver si tiene hipertensión, si tiene dislipidemia, si qué tipo de dislipidemia tiene. Ahora, una discusión eterna que tengo a veces con los auditores es que solamente autorizan la medicación cuando el paciente ya tiene el diagnóstico de diabetes. Yo me agarro de la cabeza y digo, Dios mío, si tengo tanta información validada científicamente, estudios multicéntricos que tienen excelente diseño, que me dicen que puedo dar metformina. Te estoy hablando del estudio de Akin, del DPPP, que es el Diabetes Prevention Program, del DPPOS, la continuación a 25 años, que han visto que la metformina te reduce 58% la progresión a diabetes, porque es un estudio que se hizo con placebo y con metformina. 58%. Y no a 5 años, te estoy hablando del DPPOS que tiene ya 25 años de seguimiento. Entonces, ¿por qué yo al paciente no le voy a ofrecer algo que sé que le va a reducir, y es un número que verdaderamente impacta, un 58%? Entonces, yo la metformina sí se le indico al paciente, sobre todo, si tiene hígado graso, si tiene sobrepeso, si tiene la glucosa en ayunas en 100 o más, porque a mí, créeme que en el consultorio me llegan siempre pacientes obesos, dislipidémicos, sedentarios, todos sedentarios, fumadores, que tienen 108, 110, 115 de glucemia, y me traen glucemia desde el año 2017, o sea, en el 18 igual. Y yo pregunto, ¿y le explicaron? Tenemos que aprender a hacer docencia en el consultorio. Yo siempre digo, hacer docencia y no escrachar colegas, ¿no? Ojo. Entonces uno le dice, bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer? El screening. Entonces a ese paciente le tenés que pedir la curva de tolerancia a la glucosa. Porque además yo dije, no lo digo yo, lo dicen los expertos, que el hígado graso es la manifestación hepática del síndrome metabólico. Y yo sé que el hígado graso tiene insulina resistencia. Y yo sé que ese hígado graso con insulina resistencia me va a generar apoptosis de la célula beta. Es como decir, voy por la autopista y de pronto la gallega, ¿viste? El GPS dice, pues a los 100 metros tiene una glorieta. Y yo vengo a 200. A los 50 metros tiene la glorieta. Y yo sigo a 200. Y me llevo puesta la glorieta. Y vos decís, ups, ¿por qué no le di bolilla a la gallega del GPS? Esto es lo mismo. Si yo sé que el paciente va a terminar con diabetes, no es lo mismo tener diabetes con todo lo que hemos visto que conlleva el diagnóstico de diabetes, que decir tengo un estadio prediabético. ¿Yo qué le estoy ofreciendo al paciente? Le estoy ofreciendo disminuir el riesgo de desarrollar alguna complicación que es potencialmente invalidante. Quedar ciego es invalidante, que te amputen la extremidad inferior es invalidante, que entres a diálisis, no se lo deseo a nadie, que hagas una ACV menos, que hagas un infarto y termines con insuficiencia cardíaca. O sea, yo hago fundamentalmente prevención. Así que yo sí doy metformina. Y vos me decís a qué población. Obesos, hombre o mujer. Si es mujer y tiene antecedente de ovario poliquístico, olvídate. La que tiene ovario poliquístico, pumba, va metformina. Los que tienen menos de 60 años y los que tienen glucosa normal en ayunas. En esas condiciones yo les doy metformina. ¿Cuánto? Entre 500 y 850. ¿Cuándo? Con el desayuno y con la merienda. Depende de la actividad que haga, o con el almuerzo y con la cena. Pero ¿qué hago yo con el paciente? Acuérdense que tengo que evaluar función renal, porque la metformina se tiene que ajustar según la tasa de filtrado glomerular. Entonces, si un paciente viene con 34 de clearance, en realidad no sería clearance, sería tasa de filtrado glomerular,
yo no le puedo dar 850 metformina, se la tengo que bajar. Entonces, tengo que hacer la evaluación. A los pacientes hay que seguirlos en el tiempo, porque la historia natural ya está escrita, ya sabemos cómo terminan, ya sabemos qué le pasa. Nosotros tenemos que intervenir. Les mostré el iceberg. Disfunción diastólica, bueno, el paciente todavía corre, camina, no hay problema. Pero cuando la disfunción diastólica progrese a disfunción sistólica y el paciente no se puede atar los cordones, el paciente no puede hacer la cama, el paciente necesita que lo bañen, que le den de comer. Yo no quiero esa invalidez, yo no quiero la pérdida de independencia del paciente, de autonomía, yo se la quiero preservar. Bien, más claro. Bien, Nati, Leti, decime. Bueno, buenas noches. Muy linda la charla, doctora. Felicitaciones. La verdad que es un placer escucharla. Muy práctica. Es la explicación de la fisiopatología, de los scores de prevención. Bueno, varias preguntas que tenía ya las fue contestando. La verdad que es muy importante todo lo que habló en hacer concientizar la población, principalmente empezando desde uno como médico, desde el consultorio de cada uno, como usted bien dijo, aprender a preguntar, aprender a escuchar y saber que son enfermedades, pensar que son enfermedades con impacto sistémico, e intentar hacer la prevención porque son enfermedades que se pueden prevenir, como usted dijo. Yo lo que quería preguntar, como ya fue contestando algunas preguntas, en casos de pacientes que son obesos, que no tienen un impacto en órgano blanco, pero que tienen una curva de tolerancia a la glucemia normal y una insulinemia normal, ¿usted le indicaría igual metformina? En ese caso, por eso yo decía que los scores son orientadores. Sí. Nosotros tenemos que hacer prevención y por supuesto que tempranamente, pero yo tengo que individualizar el riesgo de cada paciente. Si el paciente es obeso, lo primero que yo le tengo que decir es, aunque tenga un HOMA-IR normal, aunque tenga glucosa en ayunas o post-carga normal, yo le tengo que decir, usted es un inflamado crónico, y le explico, ¿sí? Porque todas esas hormonas y las sustancias bioactivas tienen efecto deleterio, y más a la corta que a la larga, el paciente va a terminar con problemas. Algo que, por ejemplo, uno le puede decir, no hay obeso, aunque metabólicamente esté bien, que no se queje de dolor de columna, dolor en las caderas, dolor en las rodillas, dolor en los tobillos. Mala pisada, son valgos, son catre, pata de catre, le decimos Córdoba a nosotros pacientes que después tienen problemas en las rodillas porque me comen los platillos tibiales. Entonces, yo al paciente tengo que decir, hasta por una cuestión mecánica, y además porque no hay obeso que no ronque, no hay obeso que no haga apnea del sueño, no hay. Entonces yo no me puedo limitar solamente a decir, bueno, está bien, la glucosa está bien, la insulinoresistencia está bien, o el HOMA-IR está bien, pero si yo a ese obeso le hago una ecografía hepática o le hago una elastografía hepática, yo a ese obeso le voy a demostrar que ya tiene daño hepático. Si yo dije que el hígado graso, esteatosis hepática no alcohólica, te dan el 90% de los obesos, en el 90%, entonces yo le explico al paciente que lo ideal es normalizar el peso. Ahora, yo no le puedo decir a un paciente baje 30 kilos en 5 meses. Yo al paciente, ¿qué le digo? ¿Cuál es una meta que no lo frustre al paciente y mucho menos a mí, porque yo me frustro también? El 10% a 6 meses. Y también les explico, no solamente modificar los hábitos alimentarios, yo nunca uso la palabra dieta, yo digo plan nutricional, porque la dieta es como que uno se restringe y sufre, entonces psicológicamente el paciente ya viene medio negativo. Entonces yo le digo plan nutricional. Entonces, tiene que hacer un plan nutricional, actividad física ajustada a la aptitud física, porque si es un obeso mórbido, un obeso grado 3, yo no lo voy a mandar al Cristo del rodeo que lo suba, porque lo más probable es que tenga que ir con un helicóptero a buscarlo. Entonces, yo tengo que ajustar la actividad física a la aptitud del paciente y decirle la actividad física. A todos les explico lo mismo. ¿Cuántos días trae la semana? Y me miran, ¿no? 7, perfecto. ¿Cuántos días a la semana come usted? Todos los días, como diciéndome, qué pregunta estúpida me estás haciendo. Perfecto, genial, me acaba de responder. Si usted come todos los días, ¿por qué no me hace actividad todos los días? Porque si yo ingiero la misma cantidad todos los días, pero no gasto, porque no hago actividad física,
Y obviamente que no voy a bajar de peso, voy a incrementar el peso, porque estoy todos los días con un superávit calórico. Entonces, nosotros no nos tenemos que encerrar solamente en el trastorno metabólico, sino que se puede manifestar con el laboratorio, sino saber que no hay obeso que sea sano. Hasta hace un tiempo se hablaba de la paradoja del obeso sano. Después se nos cayó la paradoja, porque se ay, es obeso y está divino. No, no, no. Es lo único que sí puede andar bien el obeso es en el hundimiento del Titanic, que se vio que los que sobrevivieron eran gorditos. ¿Por qué? Porque usaban como aislante la grasa y los que se murieron todos eran flaquitos. Es el único caso. Pero lo demás, sinceramente, la obesidad es una enfermedad, factor de riesgo duro para enfermedad cardiovascular, es crónica de bajo grado de inflamación y que el efecto deleterio va directamente de la mano del grado de obesidad que el paciente tenga. Así que independientemente de la alteración metabólica que puedo no tener todavía, yo sé que la va a hacer, yo sé que la va a hacer. Entonces mi obligación es decirle, normalice su peso. Y también les aclaro, porque hay que ser un poco psicólogos con los pacientes, ¿no? No se obsesione con la balanza, porque hay pacientes que vienen así, con hojas, día, hora, van 2 o 3 veces a pesarse. Mire, yo hago lo que usted me dijo, y me siento culpa. Hago actividad física, como lo que usted me dice, y yo no bajo de peso. No, para un momentito. Yo dije que si tenemos un impedanciómetro, nosotros podemos distinguir peso graso de peso magro. Yo tengo una balanza con impedanciómetro en consulta. Entonces yo en la primera consulta con un felpón negro con letra bien grande le pongo peso total, grasa corporal total, grasa visceral, porcentaje de músculo, índice de masa corporal. Pumba, le digo, a esto con el imán del delivery, que seguro que tiene en su casa en la heladera, póngalo con fecha y todo. Y usted dentro de 3 meses, cuando vuelva, yo lo meto de nuevo en el impedanciómetro y ahí le demuestro que aunque no haya bajado de peso, disminuyó la grasa corporal total, disminuyó la grasa visceral y subió la masa magra, porque tiene más porcentaje de músculo. Entonces ahí el paciente dice, tenía razón. Entonces, hablemos, expliquemos, la gente entiende, pero tenemos que tomarnos nuestro tiempo. Mi consulta, mi secretaria tiene prohibido ingresar para decirme, si me abren la puerta ya me ponen de mal humor, ¿no? Yo le digo, si es primera vez, siempre lo atiendo al último, porque mi primera consulta son 40 minutos. Yo tengo un Doppler portátil, les hago el AVE a todos. Nosotros tenemos que entender que al paciente le va a ir mejor cuanto más sepa de una patología. Yo cuanto más sé de algo, mejor me muevo. Mi obligación es explicarle. Ya después el paciente no hace lo que uno le recomienda, nosotros no somos policías, ¿sí? Pero una cosa es que el paciente haga algo mal porque yo no le expliqué, y otra cosa es que el paciente haga algo mal sabiendo porque yo se lo dije. Claro. Perfecto, muy, muy clara. Adriana. Y la última pregunta, si doy espacio a alguien más. En el caso que el paciente tenga una intolerancia a la metformina, diarrea, ¿qué hacemos? ¿Bajamos dosis, rotamos? No, es muy común, porque yo aunque empiece con 850 o con 1000, si es de 1000, lo puedo llegar a bajar 850, pero el paciente no va a estar convencido, me va a hacer trampa y no lo va a tomar. Y si está con 850, bajarlo a 500. Cuando el paciente dice, tengo diarrea, tengo epigastralgia, ¿qué le voy a decir yo? Entonces, ¿qué hago en ese caso? Suspendo la metformina, porque el paciente no lo va a seguir tomando. Y lo reemplazo. ¿Por qué lo reemplazo? Lo reemplazo, por ejemplo, por linagliptina, por vildagliptina, que tiene un muy buen efecto, sobre todo a nivel del adipocito, es protector renal. Pero cuando no se tolera, no se tolera. Bueno, hay que cambiar. Adriana, antes que te... ya estoy llamando al SAME para que te vayan a hisopar, pero antes que te llegue el SAME, te voy a decir que... Tengo la garganta seca de tanto hablar. Sí, me imagino, es una hora que está como... Bueno, parece que lo de la metformina es el tema del momento. Y pregunta acá a la gente del panel si no probás primero con actividad física y cambios en la alimentación antes de zamparle la metformina. Excepto en la mujer con ovario poliquístico, obesa, que haya tenido antecedentes de diabetes gestacional. Recordemos que el 50% de las mujeres con diabetes gestacional a los 5 años va a ser diabética. Pero después de tener el hijo, el 50% queda absolutamente divina, entonces yo sé que esa mujer lo tengo que seguir en el tiempo,
Y si son varones, tienen menos de 60 años y tienen hígado graso, la metformina se la tengo que dar. Obviamente que con actividad física pautada y con un plan nutricional. A eso se les llama cambios en los estilos de vida, ¿sí? Van de la mano, no es una cosa u otra, van juntos. Bien. Por eso yo dije, selecciono, no es que a todos los que vengan a todos les tiro metformina. Acuérdense, ovario poliquístico, mujeres con antecedentes de diabetes gestacional, varones, menos de 60 años, con hígado graso, ¿sí? Ahí le doy la metformina porque la metformina es antiinflamatoria, ¿sí? Disminuye la insulinoresistencia. Entonces, si tiene esos efectos pleiotrópicos, independientemente de los valores de glucemia, y le voy a proteger el hígado, porque dije que se lo doy a la población que tiene esteatosis hepática, yo sí sé que es una medida benéfica, y de hecho hay estudios que avalan, no, es cierto, no son estudios multicéntricos de gran número de pacientes, pero no salió ninguno que dijera que la metformina es mala, ninguno. Entonces, como opción se la doy, pero no le doy solamente, a ver, tomate la metformina de 500, 850 mil y nada más. No. Yo les digo, esperen un poquito. A todos les explico lo mismo. 2 puntos, hago una recta. Por un punto pasan infinidad de rectas. Y con 3 puntos hago un plano. 3 puntos, 3 patas. Plan nutricional, actividad física y metformina. Clarísimo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Erika, entras y apareces, debes querer hacer una pregunta, te conozco. Dale. Sí, me muero por ganas. Primero a la doctora Andino, felicitaciones, realmente como una charla de prevención de enfermedad cardiovascular, metabólica, excelente la charla. Ahora va la pregunta. Primero aclarar que soy una detractora bien confirmada del dosaje de insulinemia. Hemos hablado mucho de insulinoresistencia. Sabemos que la insulinoresistencia es una consecuencia y no una causa. Entonces, yo sigo sin entender por qué los médicos pedimos insulinemia, si no figura ni como criterio diagnóstico ni como meta terapéutica. ¿Por qué la seguimos usando? Sabemos que el único método que sirve es el clamp euglucémico hiperinsulinémico, que no lo podemos hacer desde que internar al paciente. Es todo un procedimiento muy engorroso, no lo autorizan las obras sociales. ¿Por qué seguimos dando insulinemia? Yo realmente, los pacientes me llegan, y a mí me sirven otros datos clínicos, mucho más claros, que dosar insulinemia. Sabemos que sirven para estudios poblacionales, no para diagnóstico. ¿Por qué seguimos pidiendo insulinemia? Es mi pregunta. Es que exactamente, dio en la tecla. Nosotros no pedimos insulinemia para decidir conducta terapéutica, porque el síndrome de insulinoresistencia nosotros lo definimos clínicamente, lo que habíamos dicho. Nosotros ya sabemos qué paciente va a tener insulinoresistencia. Obviamente, entre un delgado que hace actividad física, que nunca fuma, que no toma alcohol, que no es hipertenso, que no tiene antecedentes patológicos en primer grado, y ese paciente es poco probable que tenga síndrome de insulinoresistencia. Si yo por otro lado tengo uno que puede tener por índice de masa corporal normopeso, acuérdense que es la ubicación de la grasa ectópica el problema, y que toma alcohol los fines de semana después del partido de fútbol, que come cualquier cosa, que tiene antecedentes familiares en primer y segundo grado, que tiene encima acantosis nírica, así como si fuera poco, está lleno de acrocordomas, yo ya tengo ahí pautas clínicas. Entonces es verdad que ¿por qué se pide la insulinemia y el HOMA-IR? Yo creo que más que nada es porque, sobre todo acá, ¿no? Acá me refiero a Catamarca. Es como que el paciente ya viene en la consulta y dice, sí, porque yo tengo este laboratorio y me viene con el HOMA-IR. Bueno, en realidad, como uno dice que sale ahí incluso en valores de referencia, 2,5 como valor normal, entonces el paciente solito viene y dice, yo tengo 15 y de insulina tengo 43. Entonces el paciente se asusta, se preocupa. Yo siempre digo, no hay que asustar al paciente, hay que informarlo. Entonces, yo no defino terapéutica en ningún momento en la charla, dije que según la insulinemia o el HOMA-IR vaya a ser mi intervención. Que sería un dato que no me va a cambiar a mí el tratamiento, no me va a cambiar a mí la visión que tengo del paciente y no me va a cambiar a mí la terapéutica. O sea, es un dato más, tal vez anecdótico,
pero nunca vamos a basar nosotros el diagnóstico de síndrome de insulinoresistencia en un HOMA-IR o en una insulinemia, porque ni en los criterios del ATP3, ni en los criterios de la OMS, ni en los criterios de la Federación Internacional de Diabetes figura dentro del síndrome metabólico llamado síndrome de Viven, síndrome de insulinoresistencia, en ninguno sale insulinemia de tanto. ¿Sí? Entonces, claro. ¿Cómo? No, claro, eso que no figura ni como meta, decir, bueno, insulinemia de tanto, no figura ni como meta ni como parámetro diagnóstico. Entonces, a ver, ¿yo qué hago? Yo hago diabetes, yo hago medicina interna y diabetes y veo por ahí que vienen los pacientes con un dosaje de insulinemia y me sirven otras cosas más que la insulinemia en sí, que el valor de la insulinemia en sí. Es que es una constelación, o sea, difícilmente venga alguien, por más que me venga con una insulina de 32 y un índice y un HOMA-IR de 9, yo no me voy a quedar con eso, porque yo no medico un valor, yo medico un paciente. Entonces yo jamás puedo basar mi conducta terapéutica en un valor, nunca. Nosotros tenemos que ver el paciente globalmente. Así como dije que a todos les tenemos que revisar los pies, ver que no estén agrietados, que las faneras estén bien, que estén los pulsos. Yo evalúo hasta la pisada de los pacientes y la dinámica de la pisada, y veo dónde hay más presión para hacer descarga. Al paciente hay que verlo entero, no es que el riñón vaya por un lado, el páncreas por el otro, la retina por allá, el paciente es una unidad. Entonces yo no puedo, porque a veces me pasa, y lamentablemente con frecuencia, que vienen, sobre todo los que tienen más de 68, 70 años, con una bolsa, todos nos debe pasar, con una bolsita, con un montón de remedios. Y vienen con un antiartrósico, vienen con un vasodilatador cerebral, y de pronto le pedimos el laboratorio, el antiartrósico no sirve. Nosotros sabemos que la artrosis es un proceso degenerativo por desgaste del manguito articular, no hay con qué darle, no se renueva, no se fabrica el manguito articular. Vasodilatador cerebral, el paciente tiene 300 de colesterol. ¿Para qué me sirve el vasodilatador cerebral si el paciente lo que va a hacer es enfermedad de pequeños vasos anterior cognitivo, demencia senil, y acompañado de encima con la demencia, el Alzheimer, que es una demencia degenerativa? Por eso nosotros tenemos que ser muy cautos. Nunca podemos basar nuestro tratamiento o el approach del paciente en un valor. Nunca. Porque el paciente es más que un valor. Entonces, ¿pedimos insulinemia o no a su criterio? Yo no le pido normalmente la insulinemia. Yo lo que pido, por ejemplo, es una ecografía hepática cuando tiene un 6% más. Por supuesto que acá sabemos quiénes son los que tienen un ojo más avesado para ver el depósito de grasa en el hígado. Nosotros sabemos que si tiene más del 6% de los hepatocitos con infiltración grasa, ya tenemos esteatosis hepática. Entonces yo antes de pedir una insulinemia pido una ecografía hepática. Es mucho más útil. Yo no pido insulinemia, yo puedo pedir glucemia en ayunas, y cuando yo soy fanática del Jaco Tomileto, lo admiro profundamente, y yo de manera sistemática hago el score de riesgo, y si me da 12 o más, yo a ese paciente lo llevo a curva de tolerancia oral a la glucosa, y he tenido una correlación entre pacientes que tienen 20 de score con la curva de tolerancia oral a la glucosa, y yo tengo un match de casi el 84%. Casi de un 84%, y no le pedí insulina. Gracias, doctora. No, de nada. Yo no me atrevo a hacer la pregunta porque ha sido tan contundente la doctora con sus citas, bibliográficas y con sus Gustavo, explicaciones. Pero un poco, ¿no? Un poco es, Erika también acaba de decir de los valores, y la doctora acaba de decir, los pacientes son pacientes, no un valor. Pero yo como auditor de la obra social, gracias, felizmente nunca tuve ningún inconveniente personalmente con la doctora, pero por ejemplo, la ley de diabetes dice que nos manda a la obra social que tienen que tener la glucemia en ayuna, la glucemia postprandial y hemoglobina glicosilada para poder empadronarlo como paciente diabético. Y hay veces que llegan pacientes que son pacientes obesos, no tienen estatosis hepática, tienen menos de 60 años, y les indican metformina como coadyuvante de su tratamiento de obesidad. Pero yo no lo puedo empadronar como diabético. O sea, entiendo lo que me dice la doctora, y la prospección en el tiempo es probable que se convierta en un diabético, más los antecedentes familiares y todo lo demás. Pero la ley no me habilita a incluirlo como paciente, o sea, darle la metformina con el 100% como le doy al diabético. Entonces, muchas veces, la doctora dijo, por ahí yo discuto muchas veces con los auditores,
pero es que los auditores tampoco tenemos el arma como para poder obviar la instrucción que nos da la ley, ¿no? No sé. Es Claro, que lo las que instrucciones pasa es vienen que por detrás de las indicaciones médicas. Eso Claro, tal absolutamente, vez vendrá con los absolutamente. años y la evidencia científica. Además, te puedo garantizar, Pablo, que los comités que definen eso son 2 contadores, 8 abogados, un asistente social y un sí, enfermero. Y vos decís, ¿dónde está el médico acá? Y bueno, y no nos hace falta. No, ¿Viste? Bueno, y ¿qué va a tal vez hacer? un sindicalista que no terminó el secundario. No, varios. Doctor es Peralta, muy, si bien la metformina no está indicada para el tratamiento de la obesidad, porque es verdad lo que usted me dice, eh, tiene que tener algún otro parámetro para considerarlo en un estado prediabético, como bien lo explicó la doctora Andina. Perfecto, sí. ¿Hay alguna consideración, como vuelvo a decir, la esteatosis hepática, cantosis nígrica, un perímetro de cintura aumentado, todo lo que el FINRIS, que la verdad viene a hacer todo un trabajo de prevención con unas preguntas muy simples, muy básicas, que no necesitan de ningún método complementario, pero debemos tener algo que nosotros, bajo estudios científicos, nos avalen el uso, para tratar. ¿Te fuiste, Erika? Una enfermedad, ya no es un factor de riesgo, es como un factor de riesgo para todo lo que es enfermedades cardiometabólicas, que bueno, ya lo explicó la doctora. No se escucha. Hay una pregunta del público. ¿Usás medicación para la obesidad? ¿Medicación de la medicación Orlistat, todo ese tipo de cosas? sí, Orlistat y en el que puede pagar liraglutide, porque el liraglutide, 3 miligramos, es una dosis que verdaderamente ayuda a bajar de peso, pero nada es la panacea, nada es milagroso, ¿sí? En cuanto al Orlistat, yo le digo a los pacientes, guarda que tienen que evacuar la cuadra cuando usted vaya del vientre, porque el olor rancio de la grasa en la materia fecal es terrible, porque va a tener flatulencias, porque va a tener dolor abdominal. Entonces yo le digo, mire, el Orlistat lo que hace es inhibir por la lipasa la absorción de parte de las grasas que usted ingiere, pero tampoco es milagroso, porque ha habido muchas drogas, acordémonos del Rimonabant, que era divino, el Rimonabant que nos dieron hasta autos ploteados con esta medicación, que la tuvieron que sacar de la venta. ¿Por qué? Porque los pacientes terminaban delgados y suicidados. Acordémonos de los estudios Río. O sea, es un problema, ¿sí? Ha habido mucha medicación que ha tenido que salir de mercado por los efectos colaterales indeseables a nivel cardiovascular. Entonces, la única que aún sobrevive es el viejo Orlistat, pero con esa salvedad, ¿no? Y que al haber mayor excreción de grasas, tenemos que tener cuidado con la vitamina A, con la vitamina D, con la vitamina E y con la vitamina K, porque nosotros sabemos que tiene absorción intestinal. Entonces al paciente hay que explicarle. Pero la verdad que como droga segura, solamente el Orlistat y el liraglutide, por lo que es algo muy nuevito, pero la verdad que son muy pocos los que pueden hacer el tratamiento, pero siempre les digo, nada va a funcionar sin actividad física y sin un plan nutricional elaborado por una licenciada en nutrición. ¿Alguna otra pregunta? Ay, los he dormido a todos, che. No, es viernes a la noche, es normal. Bueno, ¿alguien está por ahí por preguntar? Bien. Realmente fueron 8 clases de cardiología. En algún momento hagan la prueba de ver la videoteca que tienen de esto. Se van a sorprender de lo que realmente han aprendido.
Se van a sorprender de la calidad de las clases, de estas 8 clases, y me remito a lo que pasó el año pasado, que cuando al final de la historia y con el asunto del balance de fin de año me puse a ver lo que habíamos hecho, no lo podía creer, de lo bueno y como dije, lo dije el año pasado, lo dije al principio de este año y lo digo ahora, la calidad de nuestros médicos es increíble, increíble. Me saco el sombrero por todos los 8 médicos que han dado estas 8 clases. Y este fue el broche de oro y fue el perfecto nexo a lo que va a pasar el viernes que viene. Gracias a la Sociedad de Cardiología de Catamarca, gracias a la doctora Andina, gracias a todos ustedes por estar, y el viernes que viene empezamos con endocrino. Espero que estemos todos juntos el viernes que viene de nuevo. Les dejo un saludo gracias grande. a vos, gracias a vos, no te saques mérito, porque el No, esfuerzo que estás haciendo, yo el tiempo soy que un dedicas, nexo. Yo soy un nexo. No, sos un nexo, pero no sobran los nexos. No, Pablito, no sobran. ahora empieza la doctora Lobo, que va a ser un nexo nuevo. Yo solo voy a empezar a estar acá de apoyo a la doctora Lobo. Vamos a hacer la continuidad. Tal cual. Perfecto. Les dejo un abrazo grande, que tengan un hermoso fin de semana en familia, como digo siempre. Cuídense mucho. Nos vemos. Muchísimas gracias.